Esta mañana, hermanos, vamos a ver del 42 al 45. Ahora no se asuste, ¿verdad? No vamos a estar aquí 3 horas, ¿verdad? Espero. Vamos a buscar ir rápido, ¿verdad? Pero en realidad este es un evento, ¿verdad? Que podemos verlo en los 3 capítulos. Y al analizar el pasaje sería muy difícil solo predicar el capítulo 42 porque está muy conectado, ¿verdad? Es la historia de José, ¿verdad? Con sus hermanos, su encuentro ahí con ellos. Y la prueba que les pone. Entonces vamos a ver los 3 capítulos y vamos a ir leyendo. Algunas partes les voy a pedir que me ayuden también a leer algunas porciones y así yo voy a ir también exponiendo el contenido de estos pasajes. Entonces, el tema de esta mañana, hermanos, es esperanza y perdón a pesar del dolor. Esperanza y perdón a pesar del dolor. Y vamos a leer en esta ocasión del 1 al 20, hermanos. Vamos a leer esta primera parte de esta narración de los versículos 1 al 20. Lo vamos a leer alternado. Yo voy a empezar con el 1, ustedes me ayudan con el 2 y así nos vamos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Muy bien, hermanos. Seguramente la mayoría de nosotros, cuando hemos leído, hermanos, esta porción de la historia, usted ya sabe, ¿verdad?, cómo termina esta historia. Yo creo que la mayoría de nosotros, más de alguna ocasión, al meternos en la trama de la historia, lo que está sucediendo, hemos inclusive derramado lágrimas, ¿verdad?, al ver esta historia. Es una historia muy, muy conmovedora, que llega mucho al corazón, que nos identificamos bastante, ¿verdad?
Es una historia de familia. Y nos identificamos bastante con lo que está pasando, ¿verdad? Y seguramente a muchos de nosotros nos ha conmovido cuando empezamos a llegar a la conclusión de esta historia. Pero hermano, también algo que trae, ¿verdad? Son algunas preguntas. Algunas preguntas cuando leemos esta narrativa surgen rápidamente a nuestro pensamiento. Entonces, la primera parte que empezamos a notar aquí, hermanos, ya sabemos nosotros lo que ha sucedido. Hay una gran hambre en la tierra de Canaán. Sabemos también que Dios es inclusive quien está permitiendo, está dirigiendo a todo esto, porque hay un plan en escena de parte de Dios. Pero cuando empezamos a ver, hermano, ahora a José ya aquí instalado como un primer ministro, como un jefe importante político en la tierra de Egipto, y empezamos a ver, hermano, cómo es que José está tratando a sus hermanos. ¿Por qué José, hermano, hace como que no conoce a sus hermanos? ¿Por qué no se dio a conocer inmediatamente? ¿Por qué hace que no los conoce? ¿Por qué los trató ásperamente y como espías? ¿Verdad? Seguramente usted se ha preguntado esto cuando lee la narrativa, ¿verdad? ¿Por qué José los trata duramente? ¿Por qué los acusa inclusive de ser algunos espías? Y vamos a ir viendo, respondiendo estas preguntas a lo largo de este episodio, hermano. Pero lo que podemos notar cuando hacemos el análisis del pasaje, hermanos, es que al parecer José desconfía de ellos. José tiene una desconfianza de ellos. Y hermano, no es poco lo que le hicieron a José, ¿verdad? Pero si usted se pone en el lugar de José, hermano, hubiéramos actuado de la misma manera. Era normal que José tuviera una desconfianza por lo que le habían hecho sus hermanos. Eran hombres mentirosos también. Hemos visto esto a lo largo de la trama, ¿verdad? Mismo Jacob en su tiempo de juventud, ¿se acuerdan, verdad? Que fue un engañador. Sus hijos estaban haciendo lo mismo. Los estaba probando, hermanos, para ver si se habían arrepentido del crimen cometido hace ya aproximadamente unos 20 años. Habían pasado. Y la pregunta en el corazón de José seguramente era si sus hermanos habían cambiado, si eran distintos o seguían siendo los mismos, o si ya se habían arrepentido de tal crimen. La otra pregunta, hermano, que pudo haber surgido en el corazón de José es si ellos seguían también manteniendo un corazón de envidia ahora hacia su hermano menor Benjamín. Porque en esto va a consistir la prueba de José hacia sus hermanos. Los va a probar para ver si ellos mantienen un corazón de envidia ahora hacia su hermano menor, quien es Benjamín. Y si están dispuestos, ¿verdad?, a protegerlo, a cuidar de él, o simplemente van a actuar como actuaron con José. Un comentarista historiador, ¿verdad?, muy conocido en la historia hebrea y en los lenguajes, comenta lo siguiente: si Benjamín estaba relativamente en la misma posición de favoritismo que José había ocupado, y en vez de tener envidia de él y de odiarlo, estaban dispuestos no solo a estar de su parte, sino incluso a sufrir en lugar de él. Esto significaba que se habían arrepentido con certeza. Por eso, hermano, es que vamos a ver a José probando a sus hermanos. No es que José, hermano, abriga resentimientos contra ellos, y ahorita lo vamos a ver. José no tiene un corazón amargado contra sus hermanos. La razón por la que los está probando, hermanos, es porque en verdad él quiere averiguar si sus hermanos se han arrepentido y si mantienen un corazón de envidia como lo tenían con él, y si están inclusive dispuestos a sacrificarse por su hermano menor. Esto sería la prueba de que ellos estaban en verdad apesadumbrados por lo que le habían hecho hace 20 años a José. Y también, hermano, parece en la historia, cuando usted la lee, que José está haciendo todo intencionalmente para ver a su hermano menor
y saber de su padre, ¿verdad? José entiende, hermanos, lo que Dios, la manera en la que Dios se está moviendo. Estos pensamientos Él los ha trabajado por años y ha aprendido a confiar en la mano de Dios que dirige todas las cosas. Y José al verlos empieza a entender, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Y ahora él va a actuar, ¿verdad? Por eso no nos debe ser un choque, hermano, la soberanía de Dios y el obrar del hombre. O sea, José no dice, bueno, Dios es soberano y Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Y yo me quedo quieto y no hago nada. No, no es que somos títeres o marionetas, ¿verdad? Porque Dios sea soberano. No, José actúa. ¿Y cómo actúa José? Intencionadamente, ¿para qué? Para atraer a su familia a Egipto. Aunque él ya sabe lo que Dios va a hacer. Pero no es pasivo, él actúa para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, lo que José hace es poner a prueba a sus hermanos. ¿Guardaba José resentimiento contra ellos? Bueno, hemos dicho que no. De hecho, lo sabemos, hermano, porque sabemos más adelante que José perdona a sus hermanos, expresamente lo dice, ¿verdad? Confiando en que el daño que le hicieron era parte del plan de Dios. No obstante, hermanos, como hemos dicho, era normal que tuviera esa desconfianza. Y de hecho, hermanos, José era un hombre sabio, ¿verdad? Dice la Escritura. Por eso Faraón lo puso ahí. Ahora, era tan sabio, hermano, que él tenía que probar a estos hombres. Si él iba a hacer negocios con ellos, si estos hombres iban a venir a comprar a Egipto, José tenía que saber si sus hermanos seguían siendo los mismos. Pues José también está haciendo uso de una sabiduría humana. Y sobre todo, hermanos, si él iba a tener una comunión sincera con ellos. O sea, José no espera solamente, bueno, los vamos a recibir, ellos van a venir. José sabe que el plan que Dios tiene va mucho más allá de eso. Y José quiere tener una comunión verdadera con sus hermanos. Pero para ello tiene que saber si sus hermanos han cambiado. Ahora, hermanos, ¿cómo argumentamos, cómo vemos que José en verdad no ha abrigado este resentimiento? Y de hecho, hermanos, vemos que sus propios hermanos, todavía en versículo 13, ¿verdad? Y esto hace que José, hermano, siga albergando dudas y las pruebas para con ellos se vayan intensificando, por lo menos en 2 ocasiones. Noten el versículo 3, hermano, que ellos responden todavía, ¿verdad? Y desde luego, no iban a darle tanto detalle a José, pero ellos todavía se siguen manteniendo en la mentira de que, dice, y el menor está con nuestro padre y el otro pues no aparece, ¿no? Pero José sabe, ¿verdad? Realmente lo que ha pasado. Ahora, sabiamente José, hermano, construye todo para apartar a sus hermanos de los demás compradores. Por eso José tiene que usar de esta astucia, ¿verdad? Y acusarlos de espías para poder apartarlos y poder hablar con ellos en privado. No levantar sospechas, ¿verdad? De que él va a actuar con cierto favor inclusive para ellos. Y no así con los demás moradores de otros lugares. Entonces por eso los acusa de espías y poder así apartarlos y finalmente después darse a conocer a ellos. Poco después que sus hermanos inclusive expresaron su arrepentimiento, acá por el versículo 21, nosotros leímos hasta el 20, pero en el 21 ahorita vamos a ver, hermano, cómo ellos expresan su pesar de lo que han hecho, los hijos de Jacob. Y José, hermano, cuando él ve las palabras de ellos, él se aparta de ellos para llorar. Y aquí podemos ver, hermano, que en verdad José no está resentido. José llora, ¿verdad? Llora porque él está esperando el tiempo para darse a conocer a ellos y expresarles que él no ha guardado resentimiento con ellos, pero quiere probarlos. Y se va en secreto, ¿verdad? Para no revelar en ese momento su identidad y se aparta de ellos para llorar. Había en verdad bastantes sentimientos ahí
turbados en su corazón. Pero también vemos, hermano, que José no está resentido porque él les da, de hecho, suficientes provisiones. En el versículo 25, 42, 25, dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran volver a regresar a comprar, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. O sea, esto no lo iba a hacer con los demás moradores de la tierra, ¿verdad? Pero José, hermano, está actuando de manera favorable para con su familia, para con sus hermanos. Esto nos da señales de que lo que está haciendo José es una prueba para ellos, pero no una venganza, ¿verdad? Resentida para con sus hermanos. Y ahora no porque José sea el héroe de la historia, ¿verdad? O sea, un hombre perfecto, hermano, sino porque Dios había trabajado ya en la vida de José. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vemos en el pasaje. También, hermano, algo que nos revela que José no está consumido por la venganza o el resentimiento, es la manera en la que él pone nombres a sus hijos. Los nombres que pone a sus hijos son Efraín y Manasés. Manasés significa olvido. Eso significa Manasés, olvido. José, hermano, había olvidado en verdad, confiando en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios, ¿verdad? Él había olvidado lo que le habían hecho. Ahora, olvidado no en el sentido, ¿verdad? De que en verdad no se acordaba de los hechos. Olvidado en el sentido de perdonar. Había olvidado el daño, ¿verdad? No se los estaba tomando en cuenta. En ese sentido había olvidado. Desde luego que los hechos estaban presentes, ¿verdad? Todavía habían pasado apenas 20 años y de hecho dice el texto, ¿verdad? Que se acordó José de los sueños que Dios ya le había revelado, ¿verdad? Claro que en su mente estaban, hermanos, seguramente había luchado por años con esas escenas todavía, ¿verdad? Del sufrimiento que le habían provocado, hermano. Pero José se recordaba una y otra vez, ¿verdad? La soberanía de Dios y la gracia de Dios. Y por eso le pone a su hijo olvido. Olvido. Y su hijo Efraín, hermano, se llamaba doblemente fructífero. José entiende, hermano, que todo era parte del diseño de Dios y que aún el sufrimiento, ¿verdad? Era para traer un fruto, ¿verdad? Para traer un doble fruto y una bendición. No solo para la vida de él, sino para salvar a mucho pueblo, como lo va a expresar más adelante. Entonces José pone a prueba a sus hermanos. Esta es la primera escena que nosotros vemos aquí. Pero la segunda escena, hermano, que vamos a considerar acá es el plan de Dios revelado a José a través de sus sueños se estaba cumpliendo, ¿verdad? Como bien comenta un escritor, Pablo Hoff, dice que los sueños dieron a José la convicción de que Dios tenía algún alto propósito para su vida y más tarde lo sostendrían en sus largos años de prueba. Ahora sabemos que hoy en día la manera en la que Dios se revela para nosotros es a través ya de la escritura, el canon terminado, los 66 libros. No los tenía en ese entonces. Estamos en una época muy temprana donde no hay escritura todavía, ¿verdad? Todo es tradición oral y algo que Dios usa también para revelar su voluntad es a través de los sueños y así lo hace con José. Y precisamente, hermano, esa revelación de parte de Dios habían sostenido a José a través de los largos años. Pero esos sueños se estaban cumpliendo y es lo que el escritor nos quiere también mostrar, hermano. Que la palabra de Dios se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. No puede fallar la palabra de Dios. Note Génesis 42:6. Dice: y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, dice, rostro a tierra. Aquellos manojos, ¿verdad? Que se inclinaban.
el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban, ¿verdad? También eran el cumplimiento, hermano, profético que Dios había dado a través del sueño de José y se estaba cumpliendo, literalmente. Y eso lo vamos a ver a través de toda la escritura. La palabra de Dios revelada a través de sus profetas se va a cumplir. 43:26 también vuelve a suceder, dice al 28. Estaba en 42. 43:26. Dice, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él, dice, hasta tierra. Y entonces les preguntó José, ¿cómo están? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien, y vive todavía. Y luego en el 28 dice, y se inclinaron e hicieron reverencia. Note que se repite esto, por lo menos hasta aquí 3 ocasiones. No anoté, no me acuerdo si más adelante se vuelve a repetir. Pero, hermano, si se está repitiendo, la escritura nos está mostrando, ¿verdad?, que su intención es darnos a conocer que el plan soberano de Dios se está cumpliendo, hermanos, en la vida de José. Pero ahora, hermano, la pregunta que también nos hacemos y la razón de las pruebas que José está poniendo a sus hermanos es si realmente sus hermanos, los hijos de Israel, se habían arrepentido de su maldad. ¿Se habían arrepentido de su maldad? Vamos a verlo. Y vamos a leer ahora versículos 21 al 28. Y nuevamente voy a pedir de su apoyo aquí para leer alternadamente. Voy a comenzar con el 1. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Pero abriendo uno de ellos su saco, para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Ahí está, hermanos, este episodio aquí, ¿verdad? Nos empieza a dar detalles si verdaderamente los hermanos de José, los hijos de Jacob, se han arrepentido. Ahora, hermano, como bien nos ayuda, ¿verdad? También otro comentarista mencionando que efectivamente estas circunstancias le hacen recordar vívidamente a los hermanos de José el crimen contra su hermano. Y por primera vez, hermano, ellos se confiesan entre sí su amargura culpa del pasado y cómo Dios les estaba visitando en ese momento. Y es muy probable, hermano, que por años, ¿verdad?, la conciencia de ellos les había estado acusando por lo que le habían hecho a su hermano José. Pero por primera vez, hermano, ante las circunstancias que Dios está aquí acomodando, orquestando, y les hace ver de manera gráfica y de manera bíblica, y les hace recordar el crimen contra su hermano. Y empiezan a sentir, hermano, una amarga culpa del pasado. Y ver cómo Dios los está visitando en esos momentos. El versículo 28, ¿verdad? Dice claramente. Dice, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho?
Empiezan a ver las circunstancias, hermano, de Dios, ¿verdad? Como una muestra, como parte del juicio de Dios. Y ahora, hermano, otra vez, ¿verdad? Nosotros vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos redarguye. O sea, ahora nosotros, Dios nos redarguye, nos muestra nuestro pecado, no solamente a través de las circunstancias que nos acontecen, de las consecuencias de nuestros actos. Es parte, desde luego, de lo que Dios usa, pero no solamente eso. Usted y yo ahora, ¿verdad? Porque aún nuestra conciencia nos puede engañar. Y la podemos apagar. Ellos la habían apagado casi por 20 años. Pero usted y yo, hermano, vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla y nos recuerda nuestros pecados para que nos arrepintamos, ¿verdad? Lo más pronto que sea posible. Inmediatamente que Dios nos habla. Pero hermanos, en este punto de la historia, Dios está usando, ¿verdad?, estas circunstancias para convencerles de su pecado. Y Dios está usando también la sabiduría de José para hacerlo, desde luego, para probarlos. Pero hay señales del arrepentimiento en los hijos de Jacob. Y esto es importante, hermano. Cómo ya la historia bíblica, ¿verdad? La escritura, a través de contarnos historias, nos empieza a dar enseñanza de cuál es el verdadero arrepentimiento, de cómo se ve un arrepentimiento auténtico en la vida de una persona. No basta decir estoy arrepentido, no basta solamente llorar, ¿verdad?, por causa del pecado. Y desde luego que cuando hay arrepentimiento, hay dolor por el pecado, hay pesar por el pecado y hay reconocimiento de él. Pero hermano, el arrepentimiento también se ve, se muestra. Y es lo que José está buscando, él está probándolos. ¿Cómo empezamos a ver las señales del arrepentimiento en los hijos de Jacob? Versículo 37 del capítulo 42 dice: cuando ya ellos regresan, hermano, y le cuentan a Jacob lo que les ha acontecido, noten lo que ellos dicen, ¿verdad? Rubén, el mayor, dice, habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti, ¿verdad? Porque ahora lo que les dice José, ¿verdad?, es que lleven a su hermano menor. Tráiganlo para ver si en verdad están diciendo lo correcto, lo cierto. Y hermano, ahora vemos a Rubén, el mayor, actuando de una manera diferente. Rubén, hermano, no solamente, ¿verdad?, ellos han reconocido entre ellos el mal que le hicieron a su hermano, verbalmente lo están diciendo, pero ahora hay un cambio, hermano, en las acciones de Rubén y en lo que Rubén está dispuesto a hacer, ¿verdad?, para con su familia. En aquella ocasión, cuando entregaron a José, ¿verdad?, sí, habló, ¿verdad?, y les dijo a sus hermanos, pero nada más. No hizo algo más para intervenir, ¿verdad?, y que no hicieran daño a su hermano José. Pero noten ahora las palabras de Rubén, hermano, para con su padre. Dice: mira, estoy tan arrepentido y estoy tan dispuesto a hacer algo por mi familia, ¿verdad?, que mira, aquí están mis 2 hijos. Hazlos morir, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti, hermano. Él ahora se está echando toda la responsabilidad a sus hombros. Y esto muestra y empieza a demostrar, hermano, que verdaderamente los hijos de Jacob están cambiando. Dice el capítulo 43. Que el hambre se intensifica y se les empiezan a agotar aquellas provisiones que habían traído de la tierra de Egipto. Y en el capítulo 43, hermanos, versículo 8, ellos regresan a la tierra de Egipto. Y en el versículo 8 noten también lo que ahora va a decir Judá. Entonces Judá dijo a Israel su padre:
envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y note también lo que dice Judá, y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Noten, hermano, que después de 20 años haber estado, ¿verdad?, mitigando tal vez un poco su conciencia, hermano, ahora ellos dan un paso diferente y están dispuestos a responder, ¿verdad?, por la vida de su hermano ante su padre. Pero hermano, también hay otra pregunta que podemos hacernos cuando ahora volteamos a ver a José. Porque empezamos a ver desde luego un cambio en el actuar de sus hermanos, un cambio para bien. Pero de pronto cuando pensamos en la historia y en lo que José está haciendo intencionadamente, hermano, de pronto no nos parece un poco duro, José. Y nos pregunta, oye José, como que no se te está pasando un poquito la mano, ¿verdad? Oye José, no estás pensando en tu papá. O sea, es un hombre ya anciano, ¿verdad? Imagínate qué va a pasar con este hombre anciano, ¿verdad? Después, mira, ya perdió a su hermano, a su hijo menor, al que tanto amaba. Y ahora el único hermano, el único hijo, ¿verdad?, menor que le queda y en el que ha puesto todo su amor, su confianza, su afecto, ¿verdad? Ahora tú se lo estás pidiendo que venga contigo. O sea, José, como que esto parece muy arriesgado, ¿no? Y decimos, bueno, pues tal vez sus hermanos se merecían esto, ¿verdad? Pero ¿y su padre? ¿No había sufrido suficiente su padre para que ahora lo privaran de su hijo el menor? Hermano, yo me preguntaba esto, pero al ver también el texto, vemos algo, notamos algo. Mire, José ya conocía ahora las circunstancias de su familia. Y por eso José, ¿verdad?, actúa muy sabiamente. Los aparta, ¿verdad? Los acusa de espías, los aparta para empezarles a hacer preguntas. Y sus preguntas, ¿verdad?, empiezan a revelar, pues, que su padre está bien, que su hermano menor está bien. Y ahora inclusive tenía en garantía a Simeón de su lado. De hecho, podía en cualquier momento, en caso de una necesidad, pues ponerse en contacto con su padre. Dado caso que sus hermanos, ¿verdad?, no quisieran regresar y actuaran, ¿verdad?, no les importara abandonar a su hermano, ¿verdad?, pues ahora ya sabía él que su padre vivía y podía ponerse en contacto con ellos a través de Simeón. José también, hermano, está confiando en la providencia de Dios. O sea, José no de la noche a la mañana, hermanos, pues José los perdona y actúa de esta manera, ¿no? José está confiando en la providencia de Dios. Él ha tenido este pensamiento por todos estos 20 años, entendiendo que Dios estaba encaminando las cosas. Todo, Dios lo había guiado en estas circunstancias difíciles. Pero también, hermano, hay una tercera razón por la que José se atreve a hacer esto. Hermano, José confía en la fe que tiene su padre. José sabía que su padre iba a soportar estas circunstancias. Porque, hermano, acuérdese que Jacob también ya no era el mismo. Jacob ya no era el engañador. Jacob era Israel, el que lucha con Dios, el hombre de oración, ¿verdad?, que ha aprendido a esperar en la palabra de Dios. Y José sabía esto. José sabía que su padre tendría la suficiente fe para confiar en el poder y en la misericordia del Señor. Y lo vemos en la vida de Jacob. Versículo 14 del capítulo 43. Versículo 14. Dice, noten lo que dice hermano Jacob. Dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Hermano, Jacob, después de una lucha, ¿verdad?, en su corazón, por causa de desprenderlo de su hijo el menor, ¿verdad?, les dice a sus hijos, está bien, lo voy a hacer. ¿Por qué? Confiando en el Dios omnipotente.
porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Dios actuará con su poder para sobrellevar cualquier circunstancia, ¿verdad?, que le pase a mi hijo. Dice, y Él os dé misericordia delante de aquel varón. Dios les dé gracia delante de aquel varón. Dice, y os suelte al otro vuestro hermano y también a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, pues que lo sea. Nota, hermano, la confianza de Jacob, qué increíble. ¿A dónde ha madurado la fe de Jacob? Después de ser un hombre engañador, hermano. Es un hombre, hermano, que está dispuesto a tomar decisiones tan difíciles. Esto nos recuerda de Abraham, ¿verdad? También. Dispuesto a poner a su hijo en el altar. Mira, yo confío en Dios, Él lo puede resucitar, ¿verdad? Y Él puede hacer lo que Él quiera. Y ahora vemos a un Jacob, a este patriarca, hermano, también. El padre de Israel, teniendo la misma confianza, ¿verdad? Mira, Dios es tan poderoso que les puede dar gracia adelante y soltar y devolver a mis dos hijos. O mira, que Dios haga lo que Él quiere hacer. Él es soberano, pero Él siempre será bueno en todo momento, a pesar del dolor y de la dificultad. Esta es la confianza, hermano, que ahora tiene Jacob en el Dios omnipotente. Y vemos otro episodio, hermano, acá en el capítulo 43, versículos 15 al 34, y los vamos a leer. Que José está probando a sus hermanos y está buscando la comunión con ellos. Como dije, esto también es prueba de que José no estaba resentido. Vamos a leer del 15 al 34 del capítulo 43. Yo comienzo, dice. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y hablaron a la entrada de la casa. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, pues vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Hasta aquí, hermanos, vemos que la primer prueba hacia los hijos de Jacob ha sido superada, ¿verdad? Ellos regresan con Benjamín, regresan con el dinero inclusive, y muestran también de esa manera su honradez, y pues que le estaban diciendo la verdad de todo a José. Pero va a haber otra prueba, una segunda prueba de parte de José para con sus hermanos, la prueba final de los hijos de José. Y vemos que en la escritura, hermano, ¿verdad? Nos narran ya en el capítulo 44 que una vez que ellos regresan nuevamente, ¿verdad? Con los costales llenos y nuevamente, ¿verdad? Les ponen el dinero, pero José les pone otra prueba más. Y les dice que pongan la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y así lo hizo su siervo, ¿verdad? Ahora, en realidad esta copa no es una copa como nosotros la conocemos hoy en día, ¿verdad? Aquí es por cuestiones de traducción, no ayuda mucho. Pero los arqueólogos lo que han encontrado, ¿verdad? Es que es más bien como una especie de un plato que eran de plata o de oro, y que normalmente en las culturas paganas solían usar como pues supuestamente ellos para adivinar, ¿verdad? ¿No? Ponían agua en esa bandeja, en esa charola, y usaban el reflejo de la luz, del sol, y diferentes otras pues concepciones que ellos tenían, ¿verdad? De sus dioses, pues para poder adivinar. Ahora, nosotros sabemos que José, hermano, desde luego tenía temor del Dios de Israel, ¿verdad? Y Dios le hablaba a él y se le revelaba a través de los sueños. Y es la manera en la que José, él obraba y conocía la voluntad de Dios. Pues es un detalle aquí, pues arqueológico, ¿verdad? Que nos ayuda un poquito a ver lo que está sucediendo acá. Pero ahora viene esta segunda prueba, hermanos. Y desde luego, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Ellos evalúan otra vez estas circunstancias como parte del juicio de Dios. Dios está usando a José y de la sabiduría de José, de la astucia de José, para probar el corazón de ellos. Noten capítulo 44, 16, ¿verdad? Lo que dicen ellos. Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor cuando ellos se dan cuenta, hermanos, de lo que ha sucedido? ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, les dice, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, y ellos mismos, hermanos, se ponen la soga en el cuello, ¿verdad? Con sus palabras. Dios está orquestando todo, está dirigiendo todo, y aún ellos mismos, hermanos, primero se dan cuenta que esto es parte del juicio de Dios, ¿verdad? Mira, Dios nos ha hallado. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ahora, ellos no están hablando de lo que sucedió en ese momento, porque ellos saben, hermano, que ellos no tomaron esa bandeja para adivinar. Pero ellos están interpretando esto que está sucediendo, hermano, como parte del juicio de Dios para lo que le hicieron a su hermano José hacía ya 20 años. Ellos no están culpando, hermanos, el destino u otras circunstancias, la pobreza, el hambre que hay en Egipto. Hermano, ellos están entendiendo que lo que está pasando en verdad es obra de la mano de Dios y del juicio de Dios para producir arrepentimiento en ellos.
Y ahora, ¿verdad? También pues están poniendo condenación, ¿verdad? Aquí dice pues que sea el que se encuentre en ellos, que ahora que él sea tu siervo. Am, pero José le responde en el 17, José respondió, no, no, nunca tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre, ¿verdad? Y después vemos que la escritura nos describe, ¿verdad? Que fue hallada esta copa, pues en el costal de Benjamín, del menor. Dice entonces, Judá, dice, versículo 18, se acordó, se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y hermano, el episodio que empezamos a ver aquí ahora, el penúltimo episodio, es la intercesión de Judá. Porque ahora, hermano, aquel Judá, ¿se acuerda aquel Judá que vimos allá en el capítulo 38? Ahora, hermano, este Judá es un hombre que está dispuesto a interceder por su hermano. Y después de ser un hombre, hermano, ¿verdad? Que pues también actuaba con engaño, que buscaba lo suyo, dado, ¿verdad? También a la inmoralidad y haciendo alianzas con los cananeos. Ahora lo vemos intercediendo. Dice en el 32, 33, hermano, es lo que dice, ¿verdad? Dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hermano, la segunda prueba que José les puso estaba siendo superada por sus hermanos. La prueba de José llevaba la intención, hermano, de ver si ellos estarían dispuestos, inclusive ahora, a dar su vida por su hermano menor. Si habían dejado ese corazón de envidia que habían tenido para con él. Y hermano, efectivamente el Señor había obrado en el corazón de los hermanos de José. Y vemos a un Judá dispuesto a interceder, a rogar, a suplicar delante de este hombre, de José, para con su hermano. Edersheim escribe citando a Martín Lutero, quien comentó sobre este pasaje. Dice, ¿cuánto no daría yo para poder orar como Judá intercedió aquí por Benjamín? Porque es un modelo perfecto de oración, del profundo sentimiento que debe ser la base de la oración. Y añade Edersheim, y bendito sea Dios porque uno ha intercedido por nosotros, que se dio a sí mismo por nuestra seguridad y se hizo esclavo por nosotros. Hermano, hay un hijo, ¿verdad? Un verdadero hijo de Judá que intercedió por nosotros, que dio su propia vida para librarnos de la condenación, del juicio que ya estaba sobre nosotros, así como lo estaba sobre Benjamín. Y gracias a Dios por él. El Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, dice el libro de Apocalipsis. Su abogacía fue escuchada, su sustitución fue aceptada y su intercesión por nosotros continúa para siempre y siempre vence. Hermano, y cuando a ti y a mí nos embarga la culpa y el pesar por nuestros pecados pasados, hermano, tú no tienes que cargar ya esos pecados. Alguien ya los cargó. Jesucristo los cargó, y si tú en verdad te has arrepentido delante de Él, si tú has dejado de tu pasado, lo has puesto en las manos de Dios, hermano, tú no lo tienes que traer otra vez. Él ya no lo recuerda, Él lo ha alejado, ¿verdad?, de nosotros, y sigue intercediendo una y otra vez
delante de Dios el Padre. Y aunque el diablo, ¿verdad?, es el acusador y ahí está, ¿verdad?, y quiere recordarnos, pero hermano, debemos recordarle a Él, ¿verdad?, la manera en la que Dios nos ha perdonado a nosotros. Hermano, es en base a experimentar el amor de Cristo, quien ha perdonado nuestra iniquidad, que Dios puede transformar nuestros sentimientos, como lo hizo con Judá. Dios nos puede dar un corazón así como Judá, dispuesto ahora a dar su vida por otros. Pero es hasta que tú y yo empezamos a comprender y a reflexionar, ¿verdad?, y a experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. Cuando recordamos la manera en la que Él se dio por nosotros, usted puede, hermano, estar dispuesto también a dar su vida por otros. Dejar ese corazón de envidia, ¿verdad?, como lo tuvieron Judá y sus hermanos. Por la gracia que José tenía para con su padre. Hermano, y si tú estás luchando con eso, con tener envidia, con siempre ver, ¿verdad?, el favor hacia otros, con siempre lamentar tu condición y lo que te hace falta y lo que otros tienen y tú no tienes, ¿verdad? Piensa en esta historia y piensa en la manera en la que Dios soberanamente está actuando. No se trataba de ellos, era la gracia de Dios actuando en favor del pueblo, de su pueblo. Y finalmente, hermanos, el último episodio que vemos aquí es que José demuestra su perdón en base a la gracia y a la providencia divina. Dice el capítulo 45. Hermano, ya no podía contenerse José delante de todos los que estaban a su lado. Había guardado la privacidad, su identidad, ya por bastantes momentos, por bastantes días. Pero al ver, hermano, el cambio que había en el corazón de sus hermanos y la manera en la que Dios estaba acomodando todo, ya no pudo contenerse. Dice, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Verdad? O sea, el testimonio, hermano, que está dando aquí José a estos hombres. Del evangelio, ¿verdad? De que es posible perdonar a otros cuando se confía en la mano de Dios, en la providencia divina, en medio del sufrimiento. Hermano, toda la casa de Faraón, los egipcios, escucharon esto y seguramente se preguntaban qué estaba pasando ahí. Y al escuchar este testimonio, hermano, Dios estaba empezando a dar a conocer el evangelio aún a estos egipcios. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque ya estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Hermano, tanto sus hermanos demuestran su arrepentimiento, ¿verdad?, delante de Dios y delante de José, al estar dispuestos a dar su vida por su hermano Benjamín y hacer todo para salvar a su familia, a su padre anciano. Pero hermano, tanto también José demuestra que verdaderamente Él les ha perdonado. Y que Él, hermano, no guardó rencor.
que Dios obró a través del sufrimiento para purificar, para perfeccionar un corazón, hermano, tan noble como lo vemos en el corazón de José. Pero han pasado muchos años, casi 22 años. Y Sproul, hermano, en su Biblia de estudio, comenta lo siguiente acerca de José. Y llama la atención esto, dice: José aparta sus miradas lejos de sus pecados y las dirige hacia la gracia de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice: no fueron ustedes. No les pese haberme vendido. No se entristezcan. Porque al final de cuentas fue la mano de Dios la que estaba dirigiendo todo. Hermano, ¿cómo nosotros actuamos contra aquellos que nos ofenden? Contra aquellos que le han lastimado. ¿En dónde tiene su mirada? ¿Todavía en las heridas, en el daño, en las ofensas? ¿O las dirige hacia la gracia de Dios? Al evangelio de Dios restaurador. Dice también el versículo 19 del capítulo 50: y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, Dios es el que juzga. Y de hecho, hermano, Dios ya les estaba juzgando a ellos, tanto que ellos reconocen, ¿verdad?, la mano de Dios. Yo no estoy en lugar de Dios. José está perdonando, Él les ha perdonado. Hermano, José estaba confiando en la soberanía de Dios, aún sobre las malas intenciones y acciones que sus hermanos tuvieron contra él. Y esto, hermano, tenemos que recordárnoslo una y otra vez, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, de iniquidad, en un mundo de maldad, donde dice la Escritura que las intenciones del corazón del hombre desde su juventud, ¿cómo son? Son malas. Lo vimos desde Génesis capítulo 6, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando Dios destruye a la humanidad, dice: no volverá a contender mi espíritu con el hombre. El intento desde su juventud es malo. Hermano, vivimos un mundo, estamos llenos de malas intenciones. Nosotros mismos tenemos que analizar diariamente nuestro corazón si estamos actuando, si estamos obrando con buena intención. Porque aún siendo hijos de Dios, nuestro corazón todavía lucha, ¿verdad?, con el pecado. Y aún las cosas buenas pueden estar llenas de intenciones malas. Por eso es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a perdonar y tengamos una actitud de perdón día a día. Y confiar en la soberanía de Dios, aún sobre las malas intenciones que otros puedan abrigar contra nosotros. José confía en esta soberanía de Dios. Y en el Salmo 105, hermano, el pueblo de Israel entiende esto. El salmista escribe, ¿verdad?, entendiendo esto, y recuerda cómo Dios ha obrado a través de la nación de Israel, en la nación de Israel. Dice el Salmo 105:7. Dice: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y voy a continuar leyendo el Salmo 105, hermanos, del 16 al 23, porque note lo que dice. Esto nos recuerda, hermano, quién es nuestro Dios, sus juicios. Él está obrando en todo momento. Su mano es la que mueve todas las cosas. Dice el versículo 16 al 23, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un faraón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Mira, hermano, Dios tenía la hora exacta en que José iba a salir de la cárcel.
Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver en esta historia. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Se acuerdan lo que veníamos diciendo, hermano? Si Dios no llevaba a Israel a Egipto, Israel desaparecía, porque ya estaban empezando a aliarse con los pueblos vecinos. Pero dice que todo esto había sido ya el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ahí en Egipto, ¿qué pasó? Se multiplicó, dice, en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Porque aún esos trabajos que empezaron a tener en Egipto, hermano, hicieron a un pueblo muy, muy, muy fuerte, tanto físicamente como espiritualmente, y empezaron a clamar a Dios, ¿verdad? Dios tenía el tiempo para que ellos regresaran a Canaán y entonces los cananeos fueran juzgados por la mano de Dios. Hermano, si nosotros empezamos a ver a Dios y a comprender a Dios de esta manera, su soberanía, hermano, esto puede ser un cambio radical en la manera en la que tú y yo vivimos la vida. Y podemos dejar la amargura y podemos dejar la queja y podemos estar satisfechos con lo que Dios está haciendo, porque Dios, hermano, tiene un tiempo adecuado para cada circunstancia. Dejaremos de intentar manipular las situaciones, confiando en la mano sabia de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, dice Efesios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace conforme a su voluntad. Y para terminar, hermano, algunas aplicaciones acá. Algunas preguntas. ¿Vives consumido por el resentimiento de aquellos que te han hecho daño en el pasado? Bueno, ¿cómo estamos en relación al resentimiento? Y mire, el Señor nos está dando una oportunidad, casi ya llegando al final de un año, para ponernos a cuentas delante de Él, para pensar cómo estamos en relación a estos pecados. ¿Hay resentimiento hacia aquellos que nos han lastimado? Hermano, debemos dejar de ver la vida únicamente en torno a nosotros mismos. Debemos meditar en los propósitos de Dios en el sufrimiento que nos permite pasar. Debemos reflejar la gracia de Dios aún en aquellos que nos han herido. José no les reprochó a sus hermanos por haber sido tratado como un esclavo y haber experimentado la cárcel. ¿Por qué? Porque confió en que los designios de Dios eran perfectos. La cárcel era necesaria ahí porque Dios tenía un plan. Y Él no les echa en cara a ellos. No les dice por su culpa, ¿verdad? Yo pasé esto. Mis hermanos, confiemos en el perfecto control de Dios y libérese del peso de la amargura y del resentimiento. Hermano, no lleves esa carga dura del pecado. El rencor, el enojo, hermano, consume el alma, seca los huesos. La falta de arrepentimiento, tal vez tú estás en el lado de los que han hecho daño, como los hermanos de Jacob, y no te has arrepentido de algo. Hermano, el pecado consume al hombre y necesitamos estar confiando y a cuentas delante de Dios. Dice Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, tenemos que empezar a pensar que el dolor que Dios nos ha permitido pasar a través de las circunstancias de la vida, tal vez por un matrimonio difícil, tal vez en un trabajo difícil, tal vez a través de una enfermedad o diferentes momentos de tribulación, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Para perfeccionarnos, dice, para hacernos más como a la imagen, dice, de su Hijo, para que Él tenga la gloria entre todos. Así como Dios estaba cambiando el corazón de los hijos de Jacob y de José mismo,
Ese es el propósito de Dios, transformarnos y usarnos también para bendecir a otros. Hermano, y finalmente la virtud de perdonar es impulsada no solamente por la soberanía de Dios que está controlando todo y está disponiendo todo para obrar, sino también por el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo ahora tenemos más claramente el Evangelio, ¿verdad? A Cristo, el Cristo crucificado, el siervo de Dios crucificado. Y por eso Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos unos a otros. ¿Cómo es que puedo, hermano, vivir en una comunidad de creyentes que somos imperfectos? ¿Cómo es que puedo pasar tiempo con mi hermano, convivir con mi hermano, cuando sé que él lucha con ciertas cosas y yo lucho con ciertas cosas? Cuando tal vez algunos, ¿verdad?, en mi carne no son mis personas favoritas. ¿Cómo puedo convivir con ellos, hermano? ¿Cómo puedo soportar cuando entiendo el Evangelio, cuando aplico el Evangelio a mi vida? Perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, ¿cómo dejo la queja contra otros? ¿Cómo dejo de acusar a otros? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Recordándote una y otra vez el Evangelio, como alguien ha dicho, predicándote el Evangelio a ti mismo. ¿Y cómo sucede esto? Cuando recuerdo, hermano, la maldad, mi propia maldad, que mis pecados crucificaron al Hijo de Dios. Y cuando entiendo todo lo que Dios me ha perdonado y la manera en la que Él ha alejado mis pecados, bueno, cuando yo traigo eso a mi corazón y a mi mente y me lo recuerdo, entonces digo, ¿por qué yo tengo que estar juzgando a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que estarme quejando contra ellos? Eso me anima a ser paciente con otros, ¿verdad? Y quererlos tener cerca y en la comunión de los unos con los otros. Eso me anima a querer ir a la iglesia, ¿verdad? Porque entiendo que yo soy un pecador que necesita la palabra igual que mi hermano que está al lado. Y me deja de estar pensando, bueno, pues ese sermón va para fulano de tal, ¿verdad? No, porque entiendo, ¿verdad? Que cada predicación va para mí. Hay algo que Dios quiere cambiar todavía de mi vida. ¿Y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué es la respuesta del Evangelio, verdad? No hay límites. No hay límites para el perdón. La respuesta de Jesús dice, siempre debes estar dispuesto a perdonar al ofensor. Siempre debes de estar dispuesto a perdonar al ofensor. ¿Por qué? Porque tu mente debe estar gobernada por el Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, mantengamos una actitud perdonadora. Inclusive, hermano, aún ante aquellos que no quieren arrepentirse. Porque habían pasado 20 años y José no había podido ver a sus hermanos. Él no sabía si ellos ya se habían arrepentido, tanto que por eso los prueba. Pero ¿qué con aquellos que aún todavía no muestran una actitud de arrepentimiento? Aun cuando tal vez nos han ofendido tal vez inclusive a la iglesia misma, ¿verdad? Al pueblo de Dios, el nombre de Dios. Hermano, aún debemos tener una actitud de perdón. Abiertos, dispuestos a perdonar cuando sea el tiempo de Dios para que ellos se arrepientan. Debemos de orar por ellos también, que le han hecho daño, que han hecho daño al Evangelio, a la obra de Dios. Hermano, deshágase del esclavizante pecado del resentimiento. Termino con una cita de John MacArthur, dice, nuestro Señor en su gran misericordia oró por el perdón de aquellos que estuvieron involucrados en su muerte. Espiritualmente ellos estaban ciegos, absolutamente insensibles a la horrible realidad de lo que habían hecho. Ellos no podían haber entendido la completa enormidad de su crimen. Y por eso el Señor dice, Señor, perdónalos, porque no dimensionan lo que acaban de hacer. Más adelante en Hechos, ¿verdad? Vemos que un grupo de personas se arrepiente de haber crucificado al Señor. Pero hermano, el tiempo es del Señor.
Nosotros no podemos condenar a otros ni querer hacerles sentir culpables, ¿verdad? Por lo que han hecho. Desde luego, el evangelio, ¿verdad? Predicado es lo que va a traer convicción del pecado. Es el Señor, hermano, quien traerá convicción y debemos de orar que el Señor traiga, ¿verdad? Y aún que llame a otros, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra, que los llame al arrepentimiento, que siga obrando en nuestra ciudad, en nuestro lugar, que otros vengan al Evangelio a través de la predicación de la palabra, a través de que usted les habla también, ¿verdad? Del Evangelio de salvación, hermano, pero que en ningún momento, ¿verdad? Decidamos abrigar la amargura y el resentimiento en nuestros corazones. Seamos libres por la palabra del Evangelio, por la gracia de Dios. Hermano, la historia de José nos recuerda que en Cristo hay esperanza y es posible el perdón a pesar